resolver la siguiente ecuación trigonométrica. Del bloque de 20 ecuaciones que vamos a dar a ustedes, vamos a resolver la número 4. En este caso, la presencia de la ecuación es la siguiente: el seno de 2 alfa más 6 seno de alfa igual a 0. Estamos en presencia del seno del ángulo duplo. Entonces, debemos hacer lo siguiente. Los argumentos de las dos funciones que aparecen en esta ecuación no son iguales. Aquí tengo 2 alfa y alfa. Puede presentarse que en una ecuación tenga funciones diferentes, seno y coseno, entonces debo trabajarla de forma tal de transformarlas. O que los argumentos, los ángulos sean diferentes. En este caso los ángulos son diferentes. La función es la misma, es seno, pero los ángulos son diferentes. 2 alfa, por supuesto que no es igual a alfa, porque 2 alfa es el doble del ángulo alfa. ¿Cómo podría resolver este problema? Sabemos que el seno de 2 alfa es una identidad trigonométrica y vamos a recordarla. Recordamos precisamente que el seno de 2 alfa es una identidad trigonométrica y se expresa como 2 seno de alfa por el coseno de alfa, la identidad trigonométrica para el seno del ángulo duplo. Con esta identidad transformamos el ángulo duplo 2 alfa en ángulo alfa, 2 seno de alfa por el coseno de alfa, y eliminamos el ángulo duplo de esa ecuación. Transformamos entonces seno de 2 alfa por su identidad trigonométrica, 2 seno de alfa por el coseno de alfa, más el término que aparecía, que era 6 seno de alfa, y esto a su vez está igualado a 0 la ecuación. Ya transformada la identidad trigonométrica del seno del ángulo duplo en 2 senos por coseno, vemos que podemos transformar para resolver esta ecuación. Aparecen dos términos: 2 seno por coseno es un término y 6 seno es otro término. Y en estos dos términos se repite el seno. Por lo tanto, podría sacar factor común, seno de alfa. Y también hay un factor común numérico, porque entre 2 y 6 los dos tienen mitad. O sea, podría sacar factor común numérico 2 entre 2 y 6. Y se repite la función seno. Por lo tanto, hay un factor común numérico y funcional que es seno de alfa. Total, el factor común sería 2 seno de alfa. Y procedemos a dividir cada término entre factor común. 2 seno de alfa, coseno de alfa, entre 2 seno de alfa me daría cociente coseno de alfa. Signo de continuación, más 6 seno de alfa entre 2 seno de alfa me daría cociente 3. Esto igual a 0. Y entonces ya he factorizado mediante el uso del álgebra esta ecuación trigonométrica. Y recuerdo que si tengo un producto de A por B, dos términos que es igual a 0, esto me está diciendo que el primer factor es 0 o el segundo factor es 0. Para que el producto me dé 0, uno de los dos tiene que ser 0 o los dos tienen que ser igual a 0. Por lo tanto, podría separar aquí. Primer factor, 2 seno de alfa va a ser igual a 0, o el segundo factor, coseno de alfa más 3 igual a 0. Y entro a despejar aquí. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo, y 0 entre 2 me daría 0. Y aquí el 3 que aparece sumando, lo paso restando a la derecha y me daría menos 3. El despeje me queda entonces seno de alfa igual a 0 y coseno de alfa igual a menos 3. Y ahora entro a buscar cuáles valores para el ángulo alfa satisfacen estas identidades. Seno de alfa igual a 0, recuerdo que el seno de un ángulo es igual a 0, precisamente donde el seno, su gráfica corta al eje de las X, y la gráfica de la función seno corta 3 veces al eje de las X, en 0, en pi y en 2pi. Por lo tanto, aquí habrían 3 soluciones: 0, pi y 2pi. Los 3 valores donde la función seno corta al eje de las X. Les puedo hacer un esbozo chiquitico, rápido, sin mucho detalle, de la función seno. Esto como una ayuda.
Recordamos lo siguiente, la función seno, su gráfica tiene aproximadamente esta curva. En 0 vale 0, en pi sobre 2 vale 1, en pi cortar el eje que es 0, en 3pi sobre 2 vale menos 1 y en 2pi vale 0. Repito la pregunta, ¿dónde el seno corta el eje x? En 0, en pi y en 2pi. Las tres soluciones. Y por aquí nos queda coseno igual a menos 3. ¿Qué pasa? Recuerden que la función seno y la función coseno son funciones que están acotadas entre menos 1 y 1. Es decir, tanto el seno como el coseno, sus imágenes tienen que estar entre menos 1 y 1, no más de 1 ni menos menos 1. Por lo tanto, esto es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque el coseno de un ángulo tiene que estar la gráfica entre menos 1 y 1. No puede estar por debajo de menos 1 ni por encima de 1. Y este está por debajo de menos 1. Por lo tanto, aquí no hay solución. Por lo tanto, la solución del ejercicio solamente es válido para los que son 0 el seno, que dijimos eran 3 valores. Los valores que cortaba la gráfica en el eje de las X. Sería 0 grados, pi y 2pi. Esta ecuación tiene 3 soluciones, que son las que solucionan al seno igual 0.